¿Has escuchado hablar acerca de la histeria colectiva? Quizás te suene este término debido a la famosa historia de un pueblo del Imperio Romano que comenzó a bailar sin parar y sin razón aparente alguna durante un periodo de tiempo muy prolongado, hasta que la mayoría fue muriendo debido a paros cardíacos, derrames y agotamiento. Una historia casi como sacada de un cuento de ficción, pero es verídica. Tal vez incluso te suene el concepto debido a los juicios de Salem. Todos conocemos la historia. La histeria colectiva es un proceso sociopsicológico que comprende una manifestación de síntomas y acciones histéricas llevadas a cabo por más de una persona en conjunto. En otras palabras, un cúmulo de gente haciendo lo mismo sin necesidad de tener una razón alguna del propio actuar de estas personas. A lo largo de la historia han habido diferentes casos de este fenómeno. No existe hoy en día una explicación certera para todos y cada uno de estos, aunque se ha profundizado en diferentes respuestas o detonantes, tales como el estrés, la ansiedad y la forma en que han estado expuestos colectivamente a estos y más factores las personas que sufren los casos. Hay un caso en particular que me gustaría compartir contigo el día de hoy. Sucede en el año de 1938, en una pequeña población de Inglaterra, que en la actualidad alberga a menos de 100,000 habitantes. Estoy hablando de Halifax en West Yorkshire. Corría el mes de noviembre, para ser exactos el día 16. Un par de mujeres llegaron a la estación de policías alegando que habían sido atacadas por un sujeto extraño con un arma punzocortante. La historia continúa tan solo 5 días después, cuando una tercera dama llegó a la misma estación de policías con una cortada en la muñeca y dando la misma descripción que habían dado sobre el caso las dos mujeres anteriores. En ambos casos, el del 16 y el del 21 de noviembre, sin embargo, no habían encontrado huella alguna o pistas certeras que pudiesen llevar al culpable de dichos actos. Los policías parecían estar demasiado desconcertados al respecto. Comenzaba a sentirse un aire de incertidumbre en la locación. Al misterioso sujeto los policías lo apodaron Halifax Slasher, lo que en español sería algo como el cortador de Halifax. Todo surgió muy deprisa, tanto que al cabo de 2 semanas ya se tenía un dictamen ante la situación. Hubo más supuestos ataques similares que se hacían dentro del mismo poblado de Halifax y en condados alrededor, entre los días de 16 y 29 de noviembre. Incluso el periódico local, Halifax Courier, ofrecía una recompensa por el atacante. Todo se agravó con lo anterior mencionado y el pánico se hizo masivo. Entonces los comercios locales comenzaron a cerrar por el pavor que le tenían al Halifax Slasher. Ante la adversidad y la histeria, una rama de la policía de Escocia fue llamada para asistir a la policía local. También surgió de entre los ciudadanos la iniciativa de formar un grupo de personas que comenzaran a vigilar las calles por sus cuentas, como una clase de vigilantes de cómic. Sin embargo, más que obtener resultados positivos, cuando lograban capturar a alguien casi siempre terminaban por detener a sujetos que nada tenían que ver con el caso. Entre esas semanas, pues, ocurrieron un total de 11 ataques hacia mujeres y hombres en el poblado de Halifax. Sin embargo, tan pronto el último ataque reportado fue puesto ante las autoridades, una mujer llamada Percy Waddington, que fue la quinta en ser atacada, reportó que había sido ella misma quien se había hecho la herida que días atrás había reportado como si hubiese sido perpetrada a causa del ataque del Halifax Slasher. Casi al mismo tiempo, otras víctimas también testificaron de la misma manera. Posteriormente, uno de los abogados alegaría que las, entre comillas, víctimas solo buscaban atención y fama. La policía escocesa dictaminó que no había nada que temer, pues el Halifax Slasher en realidad nunca existió. Había sido un fruto de la imaginación de la gente y este mismo se había mezclado con el pánico, el miedo y la histeria. Por lo que el 2 de diciembre, el mismo periódico local que antes ofrecía una recompensa por el atacante sin identidad, sumó una nota al respecto en sus páginas del matutino y entre sus renglones se podía leer: "No hay duda de que después de ciertos acontecimientos, el sentimiento público ha crecido y que muchos pequeños incidentes se han magnificado en la mente del público, hasta que se produjo un verdadero estado de alarma. Al final del asunto, todo quedó en 4 personas en la cárcel, cuya condena se presume no fue grave, un par de individuos multados por mala conducta y una anécdota muy peculiar para la posteridad. No cabe duda de que la mente es muy grande y en ocasiones, en muchas a decir verdad, puede jugar un papel importante en nuestra contra. Me gustaría relacionar este relato de cierto modo con la situación que vive nuestro país actualmente, pues aún y con toda la información verídica y gratuita a nuestra disposición al alcance de un clic, existe mucha gente incrédula que hace caso omiso a todo el panorama y recomendaciones respecto a la pandemia que nos está golpeando. No debería ser posible que se ignore el asunto como si fuese simplemente un caso más de histeria colectiva, sin afán de aminorar esta manifestación del ser.
Debemos tomar conciencia y ayudar a que nuestro futuro más próximo sea lo menos catastrófico posible. Hoy es el momento. No me queda más que pedirte que si puedes, te quedes en casa. Si el video te gustó, dale like y compártelo a quien creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de un video nuevo. De esta manera, ayudarás a crecer al canal. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos en el siguiente video.